Bueno, muy bien, ahora sí nos vamos a meter en otro tema que ha sido noticia en el último tiempo en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con una denuncia que han presentado desde el Movimiento de Empresas Recuperadas en la provincia de Buenos Aires. Es una denuncia penal que roza la figura del gobernador, o involucra directamente, por lo menos en esta denuncia, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, algunos de quienes integran su gabinete de gestión, y que nosotros queremos conocer para tener un poco más de detalle, de precisión, de qué se trata esto que se está denunciando públicamente y que tiene que ver con fábricas recuperadas. Para eso nos visita, le agradecemos la gentileza de estar con nosotros, Luis Caro, titular del Movimiento de Empresas Recuperadas. Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esta denuncia? ¿Por qué no nos resumen más o menos de qué se trata? Bueno, concretamente es una fábrica recuperada por los trabajadores en diciembre del año 2000. Concretamente, se organizaron en cooperativas, se hizo una ley de expropiación a través de ella, como hay 70 fábricas en este caso en la provincia de Buenos Aires, y el Estado provincial, después de mucho tiempo, 12 años más o menos de la primera recuperada, es la primera que paga a un valor de 101 millones de pesos, que es 4 veces más del valor de tasación de los bienes que fue dictado por los peritos de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuándo pagó el Estado esa plata? Esa plata la pagó entre septiembre del año pasado, del año 2011, hasta marzo de este año en 6 cuotas de 16.800.000 pesos más o menos. Al contado, en el Juzgado Civil y Comercial número 6, donde tramita la expropiación inversa. De los cuales, de este dinero, 50 millones se repartieron entre 2 estudios de abogados. Uno es el doctor Daniel Alberto Sapsay, que se dice ser constitucionalista. Para nosotros es una persona realmente que participó de estos ilícitos de fraude al Estado y también de la asociación ilícita que hemos denunciado, y la violación de los deberes funcionarios públicos. El otro estudio es el estudio de Raúl Citara, que también relacionado como es ministro de gobierno del doctor Dualde cuando fue gobernador. Habló Sapsay, dijo que no tiene nada que ver, o por lo menos él tramitó o trabajó, digamos, en esta expropiación en el marco de la ley, que está todo controlado, que los organismos funcionarios como corresponden y demás. Sí, desde luego, concretamente él sabe muy bien que cobró ese dinero, él dice que está tranquilo, desde luego, muchas personas estarían tranquilas con 25 millones de pesos en sus cuentas bancarias. Lo que ocurre es que fue, digamos, realizado a través de un fraude contra el Estado provincial. Ahora, la pregunta que yo me hago, Luis, digamos, a ver, ¿puede ser tan sonso alguien de generar una estafa de tamaña magnitud y que quede todo firmado? Mi estudio cobró 50 millones de pesos, casi lo mismo que cobró, digamos, el dueño de la empresa, por resarcimiento y demás. Bueno, concretamente nosotros también nos hemos asombrado, realmente se lo hemos manifestado al gobernador, al exministro Martín Ferrer hace 2 años y medio atrás, porque nos parecía realmente asombroso que no hayan ejecutado ni hayan pagado ninguna de las expropiaciones anteriores, ni la primera que fue votada el 16 de diciembre del año 2000 en Avellaneda, la cooperativa Trabajo, Unión y Fuerza, ninguna de las fábricas. O sea, concretamente han utilizado la lucha de los obreros de las fábricas recuperadas para realizar este fraude. Concretamente, cuando actúan de esta forma es que lo actúan con impunidad, sabiendo que tenían resuelto el tema en la Fiscalía. El gobernador firmó 3 decretos, él vetó todas las leyes sistemáticamente de expropiaciones de la provincia y realmente en este caso puntual... Él vetó todas las leyes alegando que la imposibilidad de poder pagarla. Que no había recursos, que no tenía presupuesto. En este caso firmó 3 decretos. Uno de ellos fue para ordenar el acuerdo transaccional. Fíjense que no se incorporaron dentro de la ley 5.708 de las expropiaciones. ¿Por qué? Porque si no tenían que pagar el valor de tasación. Entonces fue un acuerdo extrajudicial, lo incorporan al expediente y de ahí se hace la distribución correspondiente. Hay un tema importante. Después de haber depositado 101 millones de pesos, todavía no se hizo la transferencia de dominio a nombre del gobierno de la provincia, ni tampoco tomaron posesión. Esto es un incumplimiento grave. Cualquier persona, cuando compra un inmueble, un departamento, un terreno, se asegura de que esté libre de inhibiciones. En este caso tiene hipoteca, el inmueble, prenda las maquinarias y además está inhibido porque está en concurso preventivo. Ahora, la provincia dice, por ejemplo, que la pericia que practicó Wasserman, que era el propietario, digamos, dijo, que esto está comprobado, que eso tenía un costo de 180 millones de pesos, 180 millones y un poco más, le diría. Que después hubo peritos que fueron designados de oficios, que intervinieron también para practicar una tasación y que la evaluaron incluso en 210 millones. Que después finalmente Wasserman retrotrajo un poco sus expectativas y demás, y que terminó cerrando la posibilidad de vendérsela o de cobrar, en todo caso, por todo concepto, 130 millones de
pesos y que finalmente cobró 101. A ver, el relato oficial es que se la tasaron muchísimo más de lo que finalmente la terminaron pagando. ¿Por qué dice usted que eso no es así? Sí, eso ¿Usted vio las ¿vieron tasaciones? cómo pasa cuando se cometen los delitos? ¿Viste? Cuando los secuestran a las personas y dicen, bueno, por lo menos no me mató. ¿Viste? En este caso es algo similar. Los que actúan con mentalidad delictiva creen que lo que han hecho está bien. Es lamentable esto. Concretamente, ¿quién puede pensar que una planta de no más de 16.000 metros cuadrados valga 300 millones de pesos? En ningún lado del mundo existe ese valor. Esto realmente está inflado para poder, digamos, entre una manada de elefantes, un elefante queda inadvertido, ¿entiendes? O sea, Entonces, usted dice que todas estas tasaciones que se practicaron claro, en el medio eran nada más que para pero justificar... también lo dicen y queda que usted no lo dijo recién, que la tasación de la Fiscalía es de 26 millones. Y la clave son dos elementos. Uno, el valor llave de la empresa, que en las expropiaciones en ningún caso, ninguna jurisprudencia dice que exista valor llave, que son 55 millones. Y el otro punto es los intereses. Sí, es cierto. 26.371.710 millones fue la tasación de la Fiscalía. Exacto. Lo que alega, en todo caso, el gobierno, para justificar que se pagó mucho más, es que a esa cifra habría que arreglarle, porque no lo contemplaba, intereses, las costas, las pericias que finalmente se tuvieron que pagar y demás, que sería, en este caso, es cierto, una parte proporcionalmente hablando mucho más alta. Sí, pero digamos, nunca mayor a ese valor. Concretamente, cuando uno hace un acuerdo transaccional, yo soy abogado y todos los abogados se entienden, normalmente es a la baja cualquier acuerdo, nunca a la suba. Y concretamente, hay un error, digamos, la ley de expropiaciones lo contempla. Hay un error en alguna de las dos tasaciones. O se equivocaron los técnicos de la Fiscalía de Estado, que me parece que son los expertos en este tema, o la empresa y los otros, los peritos de la empresa se equivocaron en 4 veces. O sea, cuando hay mucha diferencia, si un auto vale 100.000 pesos para uno y para otro vale 400.000 y para otro vale 500.000, hay un error. Ahora, ¿usted cree ciertamente que, por ejemplo, estuvo allí la connivencia del Ministerio de la Producción, que en ese momento estaba el actual Ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, y que se complotaron, digamos, con él en el marco de esta estrategia para defraudar al Estado, la Asesoría General, la Contaduría General, la Fiscalía de Estado, todos estos organismos públicos que en algún punto avalaron ese acuerdo? ¿Y qué decir de la justicia? Porque lo que también dice el gobierno es que el juez revalidó este acuerdo y que eventualmente se presentó en su momento una denuncia similar a la que ustedes están presentando por estas horas y que el juez dijo, señores, acá no hay delito, y archivó la causa. Concretamente, hablando de la justicia civil y comercial de San Isidro, que es donde está la expropiación inversa, lo único que hizo el juez es homologar lo que habían acordado entre la Fiscalía, autorizado por el gobernador, y Wasserman, que es el dueño de la empresa. Eso es lo único que hizo. Homologó lo que hicieron afuera. No hay sentencia. No hay sentencia. Por eso es que no está la transferencia de dominio. Este es uno de los temas. El otro tema, concretamente, es el de que la Fiscalía, en todos los casos anteriores, rehusaba accionar las expropiaciones, o sea, contemplar las tasaciones, nada por el estilo. O sea, hay un cambio en la política del Estado provincial. Hay una asociación ilícita, por eso que nosotros lo hemos denunciado, existe, más de 3 personas, digamos, pusieron de acuerdo para actuar como banda para defraudar al Estado provincial. Estamos ante un hecho concreto que es un típico caso de corrupción generalizada, porque todos se ocultan. Y lo concreto es que aquí, ante el supuesto perjuicio que podría caber al gobierno de la provincia de Buenos Aires, como así lo han hecho en otros casos, era rehusar la expropiación, desistir de la expropiación a través del artículo 43. Y lo único que tenía que pagar son las costas, que no superaban los 2 millones de pesos. Entonces, se ahorraban 98. ¿Cuál era la urgencia? ¿Cuál era la necesidad de poder ejecutar y pagar esta expropiación que no tenía desalojo? No hay. Entonces, ante esta situación, trabajando con los claro, como están todas las otras 70 fábricas recuperadas. Lo que dicen es que en realidad justamente el expropietario presentó una especie de denuncia para revertir esta situación, digamos, alegando que ante la justicia que si no le pagaban a él lo que estaban explotando los trabajadores, digamos, medio como que deberían dar marcha atrás concretamente, en lo ese mismo sentido. que ocurre en todos los casos, si desistía la provincia, no pagaba absolutamente nada, no tenía esa prontitud. Es una excusa realmente producto del accionar delictivo que tuvieron todos ellos. Ahora, yo le tengo que hacer una pregunta, yo no sé si todo el mundo se la hace, pero la verdad es que uno habla, yo particularmente por mi trabajo, todo el tiempo con senadores, de un lado, del otro, kirchneristas, siolistas, opositores y demás.
y los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, muchos bajo cuerda, ninguno digamos, a cámara abierta, creen que en realidad ustedes están motorizados por la interna dentro del oficialismo, apuntalados por un sector del kirchnerismo para esmerilar la imagen del gobernador. Se la pregunto, digo, para que usted en todo caso me diga, ¿tiene alguna vinculación de esa naturaleza? Mire, el ministro Martín Ferrer, como el actual ministro, Cristian Berestein, y el mismo gobernador y el jefe de gabinete lo saben bien, que nosotros le hemos peticionado esto hace más de 2 años y medio. O sea, ustedes hablaron con ellos. Exacto. Plantearon... Le hemos dicho, y ellos nos dijeron que se iban a ocupar y que iban a ver y todo lo demás. Y mantuvieron el mismo criterio. O sea, lo que llevó a ustedes a que se presentaran a la denuncia es que intentaron por otras vías y no tuvieron respuesta. Exactamente. Y el otro tema es que, con respecto a la denuncia que decían que estaba archivada, el diputado Horacio Piamonte del partido de Lari va a pedir el desarchivo de la denuncia, y en el día de mañana tenemos una reunión con el presidente del bloque de diputados, que también está muy interesado, porque nosotros también decimos, bueno, nosotros, esta es nuestra verdad. El presidente del bloque de diputados del oficialismo de Lari. ¿Para qué? Esta es nuestra verdad, nosotros hemos denunciado. Walter Martello. Exacto, Walter Martello nos va a recibir mañana para ver, digamos, qué tenemos de prueba para la denuncia. ¿Alguien lo llamó, digamos, del gobierno después de que sí, en el día de hoy estuvimos con el vicegobernador Gabriel Mariotto, donde, entre otras cosas, además de la denuncia, él quería saber qué pasaba con las demás fábricas recuperadas y con todas las leyes. Entonces hizo toda una agenda para tratar ley por ley de aquellas que fueron las más viejas, de hace más de 12 años, para empezar a tratar. Claro, porque ustedes, digamos, más allá de denunciar este caso en particular, quieren regularizar la situación de todas. No hay política de parte del Estado provincial para las fábricas recuperadas. La única política que hubo para hacer un negociado con estas personas, que no tenemos ninguna duda nosotros que no solo los funcionarios públicos, sino también los abogados, Daniel Alberto Sapsay, para nosotros es un corrupto, es una persona que actuó deliberadamente para poder, digamos, perjudicar al erario público. Sumado al contexto económico, en esto sí puede ser que tenga algunos ribetes de tipo político, pero nosotros no los generamos, sino que 101 millones de pesos son muy necesarios para las arcas provinciales en estos momentos. No pudieron pagar el aguinaldo, salvo por acuerdo por la transferencia que hizo el Gobierno Nacional de 600 millones. Este es el 20% de eso. O sea que muchos otros actos que nosotros desconocemos deben haberse realizado en el marco de la corrupción generalizada que vimos nosotros en este expediente, ¿no? Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Luis Caro es abogado titular del Movimiento de Empresas Recuperadas. Seguramente vamos a hablar sobre este tema más adelante, cuando por lo menos la justicia avance y determine las responsabilidades que le pueden llegar a caber a algunos de los funcionarios que están implicados en una operación como la que recién repasábamos. Ya volvemos. Hay otros temas de los que nos vamos a ocupar en este programa hasta casi la medianoche que incumben a la provincia de Buenos Aires.